¿Qué representa Jesús en esta temporada? Jesús representa preparación. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo o la palabra de Dios hecho carne. Juan 1:14 nos dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La misión de Jesús en esta tierra fue preparar el camino para nuestra redención. ¿Y qué es redención? ¿Y para qué es necesaria? Bíblicamente, redención es rescate. Rescate del pecado y de sus consecuencias eternas. Jesús vino a preparar un rescate del castigo merecido de nuestra infidelidad y rebelión contra un Dios perfecto. Efesios 1:7 nos dice, en Jesús tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y más adelante dice que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, tenemos garantía de nuestra redención. Jesús vino a preparar nuestro rescate. ¿Responderás tú a esa redención? Para conocer un poco más de este Jesús, te invito a que nos acompañes este próximo domingo a la 1:30 de la tarde en la iglesia Gracia Redentora. Te esperamos. Podemos coincidir que en la vida hay muchísimas cosas que son desagradables. Muchísimas. Y posiblemente lo primero que le vino a la mente cuando mencioné eso significa que posiblemente es un asunto con el que usted está lidiando. Puede ser desde una enfermedad, una relación, prueba, whatever que sea. Pero después de situaciones dolorosas y de sufrimiento y de enfermedades, si hay una experiencia desagradable en el ser humano es sentirse perdido. Y todos hemos experimentado de alguna manera ese sentir y esa sensación de no tener un rumbo o de sentirnos perdidos por completo. Y lo experimentamos en diferentes dimensiones y áreas. Más común cuando estamos pequeños. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad y el gran privilegio alguna vez en su crianza, cuando era pequeño, de perderse a su madre, particularmente, en una tienda de departamento. Y yo me perdí muchas veces. Hay una generación, ustedes saben que yo hablo aquí a veces y las analogías que yo utilizo, hay una generación que a veces no las entiende, me preguntan después. Posiblemente usted no entiende, no sabe los nombres y los asocia con personas. Pero yo era bastante recurrente perdiéndome en Cres y Merian. Hay una generación que sabe quiénes son esos. Yo tengo mucha experiencia en eso. Y todavía me recuerdo, yo pequeño, y quizás no tengo muchos detalles, pero el sentimiento de saber que yo estaba totalmente perdido, todavía puedo ir y hacer un recall por completo, ir atrás y me recuerdo. Es horrible. Pero horrible es peor cuando te encuentran. Porque nosotros, los millennials, venimos de una generación que una vez que tú encontrabas a tus padres, las consecuencias venían detrás. Así que yo no sabía si regresar a estar perdido por siempre o realmente... Usted sabe, hay un momento que tú dices, me perdí. Y cuando pasa un tiempo te dice, me perdí y ahora hay consecuencias. Porque ya van 15, 20 minutos. Es triste. Y nosotros como padres también, cuando hemos experimentado que en algún momento se nos pierde uno de nuestros niños, ¿dónde está? Es una sensación terrible. Ahora, nuestra vida espiritual es muy similar en ocasiones. Hay momentos que podemos llegar a esta silla, sentarnos aquí y sentir que completamente estamos perdidos. Y a veces las palabras de Isaías, cuando está escribiendo aquí al pueblo de Judá, se hacen muy reales en nosotros. Es como si, Señor, realmente hemos estado fuera de tus caminos. Y hay una sensación de soledad, de estar perdido, sin rumbo.
en la vida espiritual. Y es mucho más común de lo que usted piensa. Por eso yo creo que temporadas como esta en Adviento, y celebramos Adviento, es porque queremos de alguna manera revisitar y recordar la razón de nuestra existencia ante un Mesías. Al pueblo de Judá, aquí en el capítulo 40 de Isaías, en este contexto, posiblemente estaban experimentando algo muy similar. No hacía más que un capítulo atrás, en el capítulo 39, Isaías venía profetizando y advirtiendo al pueblo que un exilio llegaría. Y cuando digo exilio, lo que está diciendo Isaías, y Dios está diciendo al pueblo, en algún momento por Isaías le está diciendo, hey, prepárense, porque va a llegar un pueblo, Babilonia, y los va a llevar en cautiverio, los va a sacar, los va a trasplantar de su pueblo y los va a mover en cautiverio y van a ser sus esclavos. Así que eso se viene anunciando. Y en el capítulo 39 particularmente, nosotros vemos esto. Entonces, para que entendamos por qué definitivamente los profetas, y los profetas ni menores ni mayores, son tan fáciles a veces de navegar por el lenguaje poético que ellos tienen. Pero Isaías, los primeros 40 capítulos o 39 capítulos van centrados en una lucha constante con lo que es con el pueblo asirio. Ya del 40 en adelante vemos el contexto de Babilonia. Y miren lo interesante y lo maravilloso del Antiguo Testamento, que cuando nosotros vamos a Nehemías y a Esdras, tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo aquí. ¿Y qué sucede? Que en el 586 a.C. llega a Babilonia. Y si usted quiere mucho más contexto de esta serie en Isaías, vaya a la serie de predicaciones de Isaías que nosotros predicamos en el 2021 y va a encontrar un poco más de información. Así que no quiero hacer una serie de Isaías aquí, queremos concentrarnos en Adviento. Sin embargo, en ese 586 a.C., vienen los babilonios, los llevan en exilio, y no es prácticamente hasta un poco más de 40 años, 541 antes de Cristo, que entonces el pueblo de Judá experimenta una liberación que es la que habla el rey Ciro, o más bien habla Esdras acerca del rey Ciro en Esdras capítulo 1, los primeros versos. Usted lee Esdras y ese capítulo 1, esos primeros versos. En el año del rey Ciro, el edicto, y allí Dios le reveló a Ciro, y Ciro sintió de parte de Dios que tenía que liberar y establecer un edicto para liberar al pueblo. Así que no es hasta después de 40 años que ocurre esa liberación. Pero mientras van de camino a ese cautiverio, el capítulo 40 todavía es un momento histórico donde no ha ocurrido eso. Está en el contexto donde viene por ahí pronto. Y Dios, por medio de Isaías, le está hablando al pueblo que le esperan más de 40 años en cautiverio, pero a la misma vez los está consolando. Y yo quiero entender en la vida cómo tú encuentras consolación cuando vas de camino al martirio. Hay una generación de nosotros que experimentamos la disciplina con correa y chancleta. Y yo trato de relacionarme con esto, y lo más similar era cuando esa correa venía embollada y decía, échate para atrás que esto es por tu bien. Y usted como que se echaba para el frente para que la correa se fuera. Si usted nunca supo esa técnica, me tuvo que haber conocido alguna vez antes. Usted se echaba para el frente y el fuete de la correa se iba por detrás de la pierna. Y el pastor Joel tiene cara de que lo hacía mucho. Pero a veces, ahora como padre, tenemos que reprender a nuestros hijos, corregirlo, y yo me encuentro en la posición de decirle, este castigo o esta reprensión lo tengo que hacer porque te amo. Entonces aquí Dios está trabajando con el pecado del pueblo y los va llevando de camino al cautiverio, pero a la misma vez le está dando una palabra de consolación. Todo el capítulo 40 de Isaías es una consolación para lo que vendría. Así que era el interés de Isaías que el pueblo, ya fuera en Judá o ya fuera en Babilonia, pudieran recordar la fidelidad de Dios
y de sus promesas aún en el día más desierto en el cautiverio o exilio en Babilonia. Y es un mensaje de consuelo porque comienza precisamente así. Por eso dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y esos primeros 11 versos son versos que van anclados en la promesa de que Dios está diciendo, yo los voy a consolar. Y vemos este patrón a partir del capítulo 40 de Isaías que se sigue repitiendo una y otra vez, porque Dios le está diciendo, voy a abrir camino para traer consuelo a ustedes. Abran camino, voy por ahí, prepárense. ¿Y cómo tú te preparas? A 4 décadas de cautiverio. Pero este es el patrón una y otra vez, por eso cuando nosotros vemos en Isaías 52:7, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y Dios recordando, yo reino. Isaías 63:1 más adelante, ya en la última etapa de Isaías, del libro, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Esta es la imagen de Dios constantemente en el contexto del exilio, recordándole a su pueblo, yo soy el rey, soy majestuoso y vengo en el camino como si fuera el rey que viene a liberar y voy a liberar y que salva. Por eso ese verso 3 de este capítulo 40 es la constante de lo que acabo de compartir en el capítulo 52 y en el capítulo 63. Preparad en el desierto camino al Señor. Entonces, ¿por qué es de consuelo? ¿Por qué es de consuelo? Varias cosas que yo quiero ir sobre ellas. Primero, es de consuelo porque del verso 3 al 5 Él le está prometiendo que Él va a revelar su gloria. Dios va a revelar su gloria, su majestad. Y aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de algún momento ir a Disney o ir a un evento, así sea Disney, un ICE, aquí en Irán Bithorn o donde sea, o usted ha ido a un evento de estos donde salen personajes de realeza, aquellos que hemos estado en algún evento como eso, con personajes de realeza, usted sabe que es mentira. Usted sabe que no son reyes ni reinas de verdad, pero son tan cautivantes. Es tan cautivante los colores, la vestimenta, que uno se queda anonadado mirando. Y tú dices, wow. En este caso Dios está diciendo, yo voy a revelar mi gloria. Es la misma esencia y naturaleza de Dios revelándose a su pueblo cautivante. Por eso esto crea expectativa. Por esto crea una anticipación de belleza y hermosura y majestad. Dios iba a revelar su gloria. Lo segundo es que en el verso 6 al 8 se hace referencia a un pasaje muy conocido. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es que Dios está afirmando y está diciendo, yo estoy comprometido con mantener mi palabra. Así que no solamente se va a revelar, sino que Dios está comprometido a mantener su palabra. Y yo quiero que usted entienda algo. Cuando Dios dice que Él está manteniendo su palabra, no es que simplemente aquí nosotros vemos con punto y coma y nos llegó en una versión escrita. No es eso. Es que nos está diciendo mi fidelidad y mis promesas declaradas en mi palabra están mantenidas. Él la sostiene. Y lo tercero es que dice en el verso 9 al 11 que Él pastorea a su rebaño. Él pastorea a su rebaño. Y a veces nosotros podemos sentir o tener la sensación de que realmente Dios tiene que cabalgarnos a nosotros para poder dirigirnos,
No, no, no. Dios viene a apacentar sus ovejas. Y mientras a veces nosotros como ovejas estamos diciendo, ¿acaso estamos fuera del camino del Señor? El Señor está en la esquina allá mirando y diciendo, yo voy a revelar mi gloria, yo mantengo mi palabra y yo pastoreo mis ovejas. Así Dios le está hablando esto al pueblo de Judá, a pesar del contexto en que se van a encontrar. Y entonces, por eso es de consuelo. Por estas 3 razones es de consuelo. Pero la pregunta es, con todo este escenario, con toda esta realidad, ¿de verdad, Dios va a sostener su palabra de consolar? ¿De verdad, Dios puede consolar a su pueblo a pesar de esto? Pues sí. Sí, Dios es poderoso para sostener su palabra de que va a consolar. Por eso está recordando que su obra, después que les está diciendo que va a revelar su gloria, que va a mantener su palabra y que los va a apacentar como ovejas, por eso es que está diciendo del verso 12 al 17, dice que lo que Él va a hacer lo va a hacer más allá de toda medida. Por eso empieza a tomar la imagen de quién midió las aguas, quién entonces calculó el polvo de la tierra, quién pesó los montes. Dios está diciendo, yo obro más allá de toda medida que tú puedes establecer, le está diciendo el pueblo. Lo segundo es que es más allá de toda comparación. Del verso 18 al 24 está confrontando y viene una palabra de confrontación donde está comparando y te está diciendo, ¿con quién tú me puedes comparar? Dime, ¿con quién tú me puedes comparar? ¿Con un ídolo de plata, de oro? ¿Con un ídolo de árbol? ¿Con quién me puedes comparar? Así que más allá de toda medida, más allá de toda comparación, pero también el 25 al 26, Dios les está recordando que va a obrar más allá de todo rival que Él pueda tener. Por eso dice el verso 25, ¿quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Alzad a lo alto vuestros ojos y vea quién he creado estos astros. ¿Quién ha creado estos astros? ¿Y qué hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre? Por la grandeza y su fortaleza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Nadie es un rival para Dios. Así que Dios está comprometido en consolar a su pueblo. Entonces, ¿le importa a su pueblo a Dios? Sí, le importa. Por eso el verso 27, Dios hace uso de una expresión, o más bien de la experiencia de Judá, desde la experiencia de Judá. Por eso le dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? O sea, ¿por qué dices pueblo? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. O mi justicia pasa inadvertida. Judá está cuestionando a Dios. El pueblo está diciendo, parece que aquí lo que pasó es que Dios hizo así y nos llevó al rincón de la tierra y siguió el preparar camino, no estamos presentes ahí. Así que Dios viene a confrontarlos desde su experiencia. Y ese es el problema que tenía Judá. Judá estaba muy equivocada, o el pueblo de Dios estaba muy equivocado por su propia experiencia. Porque esa es precisamente la necedad de todo hombre y toda mujer, que nos encanta poder tratar de entender o juzgar por lo que vemos o por lo que nos sucede. Entonces pensamos que conocemos simplemente por lo que vemos. Pensamos que sabemos desde nuestro ángulo. Sin embargo, Dios le está demostrando aquí al pueblo de Judá que aunque ellos estaban cuestionando, estaban preguntándose desde su experiencia, Dios les estaba dejando saber que sin embargo Dios es un Dios sin límite, con poder y con un amor que es incomprensible. Por más que ellos trataran de entenderlo,
Dios es incomprensible en su amor. Y ahora Dios les estaba hablando y les estaba recordando que en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento de mayor debilidad como pueblo, Dios les estaba dejando saber que era el mejor momento para ellos estar en dependencia de Él y confiar en Él. ¿Usted está claro de eso? ¿Me sigue hasta aquí? Dios le estaba dejando saber a ellos que en el momento de mayor debilidad era la mejor posición para ellos poder defenderse de un pueblo. No, depender de Dios. ¿Cómo ellos iban a saber entonces que Dios estaba siendo un Dios de amor aún en este exilio? Versículo 27 al 28, por su fidelidad. El versículo 29, Dios le está enfatizando su poder. Y el versículo 30 al 31, Dios les está recordando que Él tiene compasión. Cuando Dios está mirando al fatigado, cuando Dios está mirando al cansado y dice y le promete que los va a correr, que van a caminar y que le va a dar nueva fuerza, se está compadeciendo de ellos. Así que por su fidelidad, por su poder y por su compasión, el pueblo sabría que Dios los iba a consolar en amor, aún en esta circunstancia. Y tú y yo nos podemos identificar muchísimo porque el problema de nuestra experiencia y de nuestra teología, o sea, de lo que tú y yo conocemos de Dios o pensamos que conocemos de Dios, es que constantemente tu conocimiento de Dios te lleva a preguntar, ¿dónde estás, Dios? Tu conocer de Dios y mi conocer de Dios nos lleva a preguntar constantemente, ¿dónde tú estás? Porque si lo conociéramos completamente, si lo conociéramos correctamente, si lo conociéramos plenamente, jamás haríamos la pregunta. Pero como no lo podemos conocer plenamente, se ha revelado a nosotros. Pero no lo conocemos plenamente, siempre vamos a encontrar en nuestra experiencia la pregunta de ¿dónde tú estás, Dios? Y el problema con esa pregunta es que de cierta manera está negando lo trascendental que es nuestro Dios, pero también lo cercano, lo inmanente, su cercanía y su presencia en nuestra vida. Lo cuestionamos. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con esta profecía en Isaías? Porque han pasado muchísimos años, desde el año 500, casi 600 antes de Cristo. Pero tiene mucho que ver con nosotros. Porque lo primero que debemos entender es que esta profecía se cumplió. Dios sacó a su pueblo de exilio. El libro de Esdras es un testimonio fiel de esta promesa cumplida o esta profecía cumplida. Pero sin embargo, mientras un pueblo exiliado regresó a Jerusalén, yo quiero que entendamos que todavía en nuestra humanidad permaneció un exilio, una oscuridad en nuestra naturaleza humana. Y todavía la raza humana continuaba con una perdición por completo. Por eso es que Jesús, cuando viene e inicia su ministerio, una de las primeras cosas que hace es que va a este pasaje de Isaías 43. Y él, haciendo referencia de él mismo, cita este pasaje. Por eso cuando vamos a Lucas, si tiene su Biblia, acompáñeme también a Lucas. Nosotros vemos en Lucas capítulo 3, verso 3, a Jesús diciendo, como está escrito, o más bien voy a empezar del 3, dice, y él fue por toda la región contigua del Jordán al Jordán, predicando un bautismo para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha su senda. Todo valle sea rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Este es Jesús diciendo lo que se cumplió parcialmente
en un momento dado con el pueblo de Judá y fueron liberados del exilio, yo vengo a hacer algo más grande que eso. Yo vengo a hacer algo muchísimo más trascendental que simplemente traer una liberación de un exilio geográfico. Jesús está hablando, yo vengo a trabajar con un exilio que es espiritual. Jesús ha venido a decir, vengo a trabajar con ese estado tuyo donde a veces te encuentres, te sientas aquí y estás así, perdido. No sabes dónde estás. No sabes cuál es tu futuro espiritual. No sabes y posiblemente te estás preguntando la misma pregunta del pueblo de Judá. ¿Dónde está nuestro camino delante de Dios? Jesús dijo, yo vengo para esos de ustedes que están ahí. Y si usted mira el patrón bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, consistentemente una y otra vez, el tema es exilio, 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 perdido y Dios los trae del exilio. Tuvimos una serie de Éxodo hace par de años atrás. En la misma palabra lo dice en el libro, Éxodo, de exilio. Y Dios rescatando a su pueblo, Dios rescatando a su pueblo. Y esto nos recuerda que el énfasis que el Evangelio y su palabra revelada a nosotros viene a trabajar con un exilio espiritual en nuestra vida. Y con una condición en nuestra naturaleza humana que no podemos ignorar. Y tengamos cuidado, iglesia, que en una temporada como mientras árboles, luces, buena comida, vacaciones y regalos, nosotros estemos distraídos, como decía el pastor Israel ahorita. Nos vayamos a distraer con la esencia de aquello que realmente Jesús vino a hacer con nosotros. Así que Jesús no vino a traer un bono en tu bolsillo para unos regalos en Navidad, aunque es bueno. Jesús no vino a poner más comida ni más fiesta en esta temporada de la Navidad, aunque es bueno. Jesús no vino ni siquiera para darte un tiempo de vacaciones en Navidad y descansar físicamente. Todo ello es bondad, es provisión del Señor para nuestras vidas y disfrutemos de esa bondad manifestada en esa manera. Pero no olvidemos, iglesia, que en este tiempo hacemos una pausa para reflexión, para nosotros recordar, espérate. Es que yo he estado perdido por completo. Y a veces me encuentro medio perdido, olvidando lo que el Señor hizo por mi vida. Y Jesús me ha dicho que Él vino a preparar camino de redención en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 3, ese verso 23 muy conocido dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o si tienes Reina Valera, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y si tú piensas que ese verso no de ninguna manera tiene una relación contigo, has olvidado algo muy importante. Que de esa gloria que Dios ha venido revelando y que ha prometido revelar a un pueblo que estuvo en exilio y que ha venido a revelar esa gloria, como dice Juan capítulo 1, en la persona de Jesús, en Dios encarnado, 100% Dios, 100% humano. Tú y yo estamos cortos de esa gloria. Hemos estado cortos de esa gloria. Sin embargo, Efesios nos dice también, capítulo 2, que es un recordatorio de esa condición. Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, de lo mismo que los demás. Y si tú que estás aquí eres no creyente, tú no has puesto tu fe en Cristo, estos 2 versos te describen en tu condición actual. Ese eres tú hoy. Y aquellos que son creyentes y están escuchándome aquí, yo quiero que entiendan que esa es la realidad nuestra si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida. Jesús viene a ser ese Mesías que se viene anunciando una y otra vez, que vendría con su ropa de realeza, que viene reclamando diciendo, yo soy tu rey, que viene reclamando, yo soy quien salvo, yo soy quien liberto, es Jesús. Por eso Jesús preparó un camino. Y Dios estaba preparando un camino para un Mesías. Jesús viene a hacer ese cumplimiento de esa preparación que Dios viene anunciando a través de un Mesías. Pero también viene preparando un camino de redención en nuestra vida. Y por eso que al igual que en la profecía de Isaías, nosotros podemos ver estas verdades manifestadas en Jesús. Por eso Juan capítulo 1, verso 14 lo describe, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente es una gloria revelada para nosotros, también es una palabra que Dios ha sostenido y ha sido encarnada para nosotros. Por eso dice el verso 1 de ese mismo capítulo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero no solamente eso. Su gloria ha sido manifestada, su palabra ha sido sostenida en Cristo, pero también nos ha pastoreado. Y sigue siendo el pastor de nuestras almas. Por eso dice Juan 10, 27, 28, en las palabras de Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, si Dios abrió camino, y lo hizo desde muchísimo antes, y vimos ahora su expresión mayor en Jesús, la pregunta es, ¿cómo está respondiendo nuestros corazones hoy? ¿Cómo está respondiendo tu corazón y mi corazón hoy en este tiempo? El Mesías ha llegado. La pregunta es cómo tú estás respondiendo en esta temporada de Adviento. Cómo nuestros corazones están abrazando esta realidad en esta temporada. ¿Qué le has dado más espacio en tu vida? ¿Qué ansiedad es la que te está consumiendo? ¿Qué preocupación es la que te está agobiando? ¿Qué circunstancia es la que te está paralizando? Pues todas son realidades de la vida humana, pero hay una realidad que supera toda una de ellas, cada una de ellas. Incluso en esta temporada tenemos un gran reto. El Mesías llega, lo contemplamos, pero olvidamos el llamado que hace este Mesías en nuestra vida. ¿A qué nos ha provocado a responder? La temporada de Navidad, saber que Jesús ha llegado, ha nacido y que nosotros damos la apertura a preparar nuestros corazones para recibir esta verdad con deleite, también debe provocar en nosotros el sentido de que, espérate, Dios, ¿en qué tú me estás llamando? ¿Cuál es la respuesta de mi hogar, de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia en una temporada como esta? Usted va a un funeral y usted es un momento donde medita en la muerte y le pasa toda la vida por encima. Ninguno vamos a un funeral y decimos, qué bien se siente estar aquí.
Y dígamelo a mí, pastor, que llevo 15 años haciendo sepelios y funerales. No, la vida pasa por delante de nosotros y nos recordamos lo finitos que somos. Llega el cumpleaños y llega una etapa que los celebramos los regalos y otra caemos en depresión al otro día. Porque van pasando los años, nos estamos poniendo más viejos. Son temporadas que nos recuerdan esto. Llega Acción de Gracias y nosotros, qué bien, gracias Señor por tantas bendiciones. Y te comienzas a recordar de cosas que no te habías recordado en todo el año. Temporadas como esta debe provocar lo mismo. Debe traer una buena oportunidad para meditar en la manera en que el Mesías ha provocado un llamado en nosotros a responder de una manera. Si Dios, por medio de la obra redentora en Jesús, nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó de la oscuridad, la pregunta es cómo estamos caminando en esa luz. ¿Qué está provocando en ti? Y si tú hoy te encuentras en la misma rutina una y otra vez, que te levantas simplemente para trabajar, llegar a tu casa, volver y trabajar, y no hay un sentido de llamado, ni de una provocación de lo que ha hecho Dios en Jesús, tú necesitas meditar. Tú necesitas pedirle al Señor, ayúdame a entender esto. Y tú necesitas acercarte a hermanos en la fe, acércate a nosotros los pastores. Estoy así. Y los miro porque les hablo a ustedes. Esta temporada debe ser provocadora para nosotros, sabiendo que Dios ha preparado todo en su fidelidad, en su poder y en su gran amor para hacernos libres. Pero también temporadas como esta, Jesús nos permite mirar más allá de las circunstancias y abrazar lo que venimos diciendo desde la semana pasada. Es una esperanza en nuestro Redentor. Y Judá había sido llamado a esperar esta promesa de Dios aún en cautiverio o en exilio. Porque esperar no es, escúchame bien iglesia, esperar no es una marca del tiempo. Yo quiero que usted entienda que la voluntad de Dios es esperar, no es una marca del tiempo. Esperar es confiar plenamente en Dios. No midas tu confianza en Dios simplemente por el pasar del tiempo. Es esperar en la expectativa de que Dios va a hacer algo y Dios está haciendo algo. Es rehusar correr de Él pensando que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Entonces hoy, iglesia, porque hemos experimentado en Jesús su gloriosa obra de fidelidad, poder y gloria, trayendo redención y liberación a nuestras vidas. Hoy tú y yo podemos entregarnos a Él sin reservas. Hoy tú y yo podemos entregarnos a Él en completa fe, descansando de que Él tiene el mejor cuidado para con nosotros. Él ha revelado su gloria. Él ha sostenido su palabra con nosotros. Pero Él continúa pastoreando nuestras vidas. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Esto lo expresa Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 25. Dios preparó el camino. La pregunta es, ¿están nuestros corazones preparados para esta temporada? Inclina tu rostro ahí, donde tú estás.